Dada la importancia de la Ley de Protección de Datos Personales en nuestro país, CSTIC Perú entrevistó al Dr. José Álvaro Quiroga, director general de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia. A continuación, sus declaraciones. Es una ley que desarrolla un derecho fundamental, un derecho humano, que está establecido en la Constitución. Esta ley lo que hace es establecer las formas, los principios, las obligaciones y los derechos que atañen a la protección de los datos personales de todos los ciudadanos y establece también la existencia de una autoridad para proteger esos datos, los procedimientos de protección, como son los de tutela, procedimiento sancionador, las infracciones y las multas que pueden imponerse por su inobservancia. Lo primero que hay que hacer es conocer la ley. Conocer la ley significa tener claro cuáles son los principios que regulan el tratamiento de la información personal. Principios como el principio de consentimiento, el de finalidad, proporcionalidad, calidad, seguridad. Y entonces, en relación al tratamiento de los datos, lo que hay que hacer es adecuar los tratamientos que realizamos de los datos de otras personas a esos principios. En relación a los bancos de datos de los que somos responsables, hay dos obligaciones que cumplir. Una es inscribir los bancos de datos ante la autoridad y otra es dotar a esos bancos de datos de ciertas medidas de seguridad adecuadas a la dimensión, a la complejidad de la información que contienen esos bancos de datos. Entonces, en resumen, hay dos rubros, rubros de tratamiento que hay que hacer de acuerdo a lo que la ley permite, y el otro rubro es el de los bancos de datos que hay que inscribir y dotar de medidas de seguridad. En realidad, la adecuación a la ley no implica un procedimiento ante la autoridad. La autoridad no certifica que uno está cumpliendo. Esto es más bien la incorporación de un estándar de comportamiento en relación al tratamiento de los datos personales que cada entidad, cada empresa, cada responsable debe incorporar a la lógica de su propio negocio. Existen algunos procedimientos que forman parte del cumplimiento de la ley. Uno de ellos es el procedimiento de inscripción de los bancos de datos, pero no es el único ni es el principal. Para la inscripción de los bancos de datos, en la web del ministerio se pueden anotar unos formularios, hay que llenar unos formularios, hay que establecer cierta información indispensable ahí, y con eso se inscribe la información. Pero hay otros procedimientos vinculados con la inscripción, por ejemplo, del flujo transfronterizo de datos personales. Hay otros un poco más complicados que tienen que ver con la inscripción de código de conducta cuando se tiene código de conducta. No todos, ni es obligatorio ni es razonable para todos los responsables de tratamiento de datos. La estrategia de cómo enfrentar el cumplimiento de una ley es múltiple, ¿no? Pero digamos que hay algunas cosas absolutamente claras. Primero tengo que ver si yo realizo tratamiento de datos personales, si yo tengo información de otras personas naturales a mi cargo para cumplir mis funciones. Luego tengo que identificar cuántos bancos de datos tengo, dónde almaceno esa información. Si tengo 1, 2, 4, 5 bancos de datos, porque a esos bancos de datos tengo que dotarlos de cierta seguridad, además tengo que inscribirlos. Digamos que esas son dos cosas absolutamente indispensables. Luego tengo que ver qué tan lejos estoy en la forma en que hago las cosas del cumplimiento de la ley y establecer un programa para pasar de esta forma en que estoy haciendo las cosas, si es que esa forma fuera inadecuada, a una forma en la que esté adecuada a la ley. Están afectos todos, personas naturales, personas jurídicas y entidades estatales, en la medida que realicen tratamiento de datos personales. Todos. Solo hay algunas excepciones que tienen que ver con datos personales que sean dedicados a actividades domésticas
a actividades de defensa nacional o de seguridad pública y a actividades de investigación o persecución del delito. Esas actividades, los tratamientos de información vinculadas para la ejecución de esas actividades no están dentro del ámbito de aplicación de la ley, pero todas las demás, absolutamente todas, la realice quien la realice, están sujetos al reglamento de protección. Es un beneficio inmenso, ¿no? Nosotros tenemos que ser conscientes que tenemos dos posiciones en relación a la ley. Todos somos titulares de datos personales. Todos podemos ver nuestra privacidad afectada por un tratamiento inadecuado. Entonces a todos nos concierne conocer qué derechos tenemos en relación a la autodeterminación de nuestra información, es decir, a decidir lo que ocurre en nuestra información. Y no todos, pero muchos, en nuestras actividades profesionales, comerciales o aquellas que realicemos, manejamos información de otras personas. Tenemos a nuestro cargo tratamiento de información e incluso tratamiento, manejo de bancos de datos. Y entonces tenemos que conocer cuáles son las reglas que regulan esa actividad para no incurrir en infracciones, para no ser sancionados. Pero no tanto por el efecto de no ser sancionados, sino para no afectar la privacidad de la gente a la cual le prestamos un servicio. Y la razón por qué es indispensable que exista una regulación de este tipo es que la forma de vida moderna, dado el desarrollo de las tecnologías de la información, implica flujo de información masivo, implica que los datos personales fluyen todos los días, por muchas vías, para muchas cosas. Y entonces lo que es absolutamente claro es que en ese flujo de nuestra información hay muchos riesgos. Nosotros los entregamos para obtener beneficios, pero tenemos el riesgo de que sean utilizadas de forma que nos perjudique. Lo que esta legislación hace es establecer un equilibrio para eliminar o atenuar los riesgos de que nuestra información sea mal utilizada. Y eso pasa por atender a ciertos principios, a proporcionar seguridades y a implementar cierta cultura de protección de datos para que todos salgamos beneficiados. El ciudadano que no se ve perjudicado por un tratamiento inadecuado de sus datos y el empresario que puede incluir en el valor que presta a sus clientes el valor protección de la privacidad. De ninguna manera es lo mismo una empresa que recibe datos de sus clientes y no los protege, no presta ninguna garantía de protección, no es lo mismo que otra que además de dar un buen servicio le garantiza a su cliente que la información que le presta va a ser cuidada, va a ser protegida, se va a mantener confidencial y que no va a tener ningún problema de privacidad por haber contratado con él. Vigente desde mayo de 2013. Estaba parcialmente vigente desde julio del 2011. Entonces, la ley está vigente. Las obligaciones en materia de tratamiento están vigentes desde 2013. Lo que la ley ha establecido es que en materia de bancos de datos, que tienen dos obligaciones, como dije hace un ratito, inscribir medidas de seguridad, un rubro de estas tenga un plazo de adecuación, el rubro de medidas de seguridad. Porque es razonable pensar que habrán operadores responsables de bancos de datos a los que les tome cierto tiempo adecuar el rubro de medidas de seguridad alrededor de los bancos de datos que manejan. Entonces, ese rubro ha tenido un plazo de adecuación de 2 años, desde el 8 de mayo de 2013, fecha en que entra en vigencia el reglamento, y con él en plena vigencia en la ley, hasta el 8 de mayo de 2015, que no es un plazo en el que entre en vigencia nada, ni el que haya que cumplir o dejar de cumplir con nada. El 8 de mayo simplemente se cumplen 2 años desde la vigencia del reglamento, y ese es el plazo durante el cual había una suspensión de las facultades de sanción de la autoridad para el rubro medidas de seguridad.
no para los demás, porque la confusión parte de entender que esta es una ley que regula bancos de datos. Y lo cierto es que esta es una ley que regula tratamientos de datos personales. Los bancos de datos son el depósito. Los datos, la información y el tratamiento son el núcleo de la protección. Entonces, cuando la ley dice los bancos de datos deben adecuarse a esta ley sin perjuicio de la obligación de inscribir, lo que está diciendo es, en relación a los bancos de datos, el rubro medidas de seguridad tiene un plazo de adecuación y el rubro inscripción está vigente desde ya. Eso no quiere decir que otros aspectos de la ley, como la regulación de los tratamientos de los datos personales, tengan ningún plazo de adecuación. Porque, como hemos dicho hace un rato, es razonable pensar que yo tenga que implementar medidas de seguridad y que necesite un tiempo para implementarlas. Pero no se necesita ningún tiempo para dejar de hacer tratamientos inadecuados y empezar a hacerlos adecuadamente. Ahí no hay necesidad de ningún plazo y la ley no los ha establecido. Quienes se confunden porque cuando leen la norma y dicen los bancos de datos deben adecuarse, entienden que en su manera de pensar la ley se ocupa de bancos de datos. Entonces, cuando le da un plazo, los bancos dicen toda la ley está en suspenso, toda la ley tiene un plazo. Eso no es correcto. El rubro bancos de datos es solo un rubro de lo que la ley regula. El otro rubro central es el rubro de tratamiento de datos personales y ahí no hay ningún plazo. Para todos los responsables, sean empresas, entidades públicas o personas naturales, hay que cumplir con ciertas normas y el incumplimiento constituye infracción. Estas infracciones están divididas en 3 tramos por la ley: infracciones leves, graves y muy graves. Las infracciones leves se castigan con una multa que puede ir entre 0.5 y 5 UITs, las graves más de 5 hasta 50 UITs y las muy graves de más de 50 hasta 100 UITs, dependiendo de la gravedad, el perjuicio, el beneficio ilegítimo, la conducta del responsable que puede tener voluntad de enmienda o no, la reiterancia en las infracciones. Todo eso da lugar a que dentro del rango de una grave, por ejemplo, entre 5 y 50, la autoridad determine cuál es el número de UITs que impone como multa. Agradecemos al Dr. José Álvaro Quiroga por sus declaraciones a nuestro medio sobre la importancia de esta ley.